Tuna, hola a todos, Henry ha vuelto, y el abrazo entre madre e hijo ilumina un instante de felicidad que parecía imposible. Sin embargo, detrás de esas sonrisas y lágrimas de alivio, una sombra persiste en silencio. ¿Podrán Tuna y Alex proteger su dicha en medio de la oscuridad que aún los rodea? El amor les ha dado fuerza, pero el destino parece empeñado en ponerlos a prueba una y otra vez. La pregunta sigue ardiendo en sus corazones: ¿será este regreso el inicio de una nueva vida, o solo una calma engañosa antes de la tormenta? El reencuentro había sido como un milagro. Tuna sostenía a Henry entre sus brazos, respirando con alivio cada instante, como si quisiera grabar en su memoria el calor de su hijo para siempre. Alex los observaba en silencio, con una mezcla de ternura y cansancio, consciente de que aquel momento era un regalo después de tantos días de miedo. Sin embargo, la felicidad tenía un filo oculto. La sombra del pasado seguía acechando, y la pregunta era inevitable: ¿podrían Tuna y Alex proteger lo que habían recuperado? Afuera, el mundo parecía tranquilo, pero en las profundidades del silencio se escondía la amenaza de un enemigo que aún no había mostrado su último movimiento. Tuna intentaba sonreír, fingir que la vida volvía a ser normal, pero en el fondo de su corazón persistía un miedo invisible. Cada ruido en la noche, cada llamada inesperada, era suficiente para estremecerla. Alex, por su parte, había decidido no mostrar debilidad. Su determinación de protegerlos era absoluta, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad más cruel. El amor entre ellos se volvía más fuerte con cada prueba, pero también más vulnerable. Porque la verdadera batalla no era solo contra quienes querían destruirlos, sino contra las dudas, los secretos y las heridas que la vida había dejado en sus almas. La noche cubría la ciudad con su manto, y mientras Henry dormía en paz, Tuna y Alex comprendían que la felicidad era frágil, y que para conservarla tendrían que luchar más de lo que jamás imaginaron. Las primeras semanas después del regreso de Henry fueron un bálsamo para Tuna. Volvió a escuchar la risa de su hijo, a sentir el calor de sus pequeños brazos rodeando su cuello. Sin embargo, en el fondo de su corazón aún ardía la incertidumbre. La pregunta no era solo si Henry estaba a salvo ahora, sino si ese respiro de felicidad duraría. Alex lo notaba. Cada vez que Tuna cerraba las ventanas con demasiada prisa, cada vez que despertaba sobresaltada en mitad de la noche, él comprendía que la herida seguía abierta. «Estamos juntos», le decía con voz firme, tomándole la mano. «Nadie volverá a separarnos». Pero incluso Alex sabía que no era tan sencillo. La policía había capturado a algunos cómplices, sí, pero el cerebro detrás de todo seguía oculto. Alguien poderoso, alguien que conocía demasiado bien sus vidas. Una noche, mientras Henry dormía plácidamente, Alex recibió un sobre bajo la puerta. No llevaba remitente. Al abrirlo, encontró una sola hoja con una frase escrita a mano: «El juego apenas comienza». El corazón de Alex se endureció. Miró hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del cuarto donde Tuna y Henry descansaban, y entendió que la oscuridad todavía los rodeaba. Al día siguiente, decidió no guardar más secretos. Le mostró la carta a Tuna. Ella palideció, apretando con fuerza el sobre entre sus dedos temblorosos. «¿Entonces, nunca estaremos en paz?», susurró con lágrimas en los ojos. Alex la abrazó con fuerza. «Sí lo estaremos. Pero no esperando,
sino enfrentando lo que venga. Y así, entre miedo y esperanza, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas, la lucha por conservar la felicidad que tanto les había costado recuperar. Los días pasaban, pero la amenaza invisible se volvía más pesada. Tuna intentaba sonreír por Henry, cocinar, contarle cuentos y abrazarlo como si nada hubiese cambiado, pero en cada rincón de la casa sentía la presencia de ojos que no podía ver. Alex, por su parte, había reforzado la seguridad. Cámaras nuevas, guardias en la entrada y contactos discretos en la policía. Sin embargo, en su interior sabía que aquellas medidas eran apenas un muro de papel frente a un enemigo que conocía sus debilidades más profundas. Una tarde, mientras jugaban en el jardín con Henry, una llamada interrumpió la aparente tranquilidad. Alex contestó y una voz metálica, distorsionada, habló al otro lado. Alex, puedes encerrar a tu familia en una fortaleza, pero la oscuridad siempre encontrará una grieta. No olvides que lo que más amas es también lo más frágil. El rostro de Alex se endureció, pero no dejó que Tuna notara el temblor en su voz. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó con frialdad. La llamada se cortó, dejando un silencio más aterrador que cualquier amenaza. Tuna, que había observado de lejos la tensión en el gesto de Alex, se acercó con Henry en brazos. ¿Quién era?, susurró, con miedo en la mirada. Alex la miró y por un instante dudó en decir la verdad, pero luego comprendió que ocultar solo alimentaría el miedo. No lo sé todavía, pero sí sé una cosa, no voy a permitir que nadie nos robe la paz otra vez. Tuna asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Abrazó a Henry más fuerte, mientras el viento soplaba, trayendo consigo un presagio. La batalla contra la oscuridad no había terminado, apenas comenzaba. La tensión se hacía insoportable. Cada día era una mezcla de momentos de ternura con Henry y noches de insomnio para Tuna y Alex. Ella despertaba varias veces, asustada por cualquier ruido. Él pasaba horas frente a la ventana, observando la oscuridad, esperando descubrir algún movimiento extraño. Una madrugada, mientras todo parecía en calma, se escuchó un golpe seco en la puerta principal. Alex corrió de inmediato, pero al abrir no encontró a nadie. Solo había una caja pequeña envuelta en papel negro. La tomó con cautela y la abrió lentamente. Dentro había un muñeco de trapo, con una nota colgada al cuello. No puedes protegerlo para siempre. Alex sintió un frío recorrerle la espalda. Cerró la caja con violencia y la escondió para que Tuna no la viera, pero al darse la vuelta, ella ya estaba detrás de él. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Alex, ellos nunca van a detenerse, ¿verdad? Él la abrazó con fuerza, apoyando su frente sobre la de ella. No voy a permitir que toquen a Henry, ni a ti. Aunque tenga que enfrentarme a toda esa oscuridad yo solo. Pero Tuna negó suavemente con la cabeza. No, Alex. Ya no podemos seguir huyendo ni viviendo con miedo. Si quieren destruirnos, tendrán que mirarnos de frente. Esta vez lucharemos juntos. En ese instante, Alex comprendió que el amor de Tuna no solo era ternura, sino también coraje. La oscuridad que los acechaba era poderosa, pero había algo más fuerte, la decisión de no rendirse jamás. Y así, bajo la luna fría de aquella noche, los dos sellaron un pacto silencioso: defender su felicidad, cueste lo que cueste.
Los días siguientes estuvieron marcados por una calma tensa, como si el mundo contuviera la respiración antes de una tormenta. Tuna intentaba mantener la rutina de Henry, cuentos antes de dormir, juegos en el jardín, risas que llenaban la casa. Pero detrás de cada sonrisa había un miedo latente. Alex, en cambio, se sumergió en la investigación. Revisaba cada contacto, cada movimiento extraño en las cuentas familiares, cada rostro conocido que podría estar detrás de aquella amenaza. No tardó en encontrar un nombre que se repetía una y otra vez en los informes policiales: la exsuegra de Tuna. Una tarde, recibió una llamada de un agente de confianza. «Tenemos pruebas de que ella no actuó sola», dijo con voz grave. «Hay alguien más, alguien que financió todo desde las sombras». Alex sintió que la sangre le hervía. Si existía otro cerebro detrás, la pesadilla estaba lejos de terminar. Esa noche, cuando Tuna se acercó a él en silencio, lo encontró sentado en el estudio, con el rostro endurecido y los papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Qué has descubierto?», preguntó con un hilo de voz. Alex la miró, y aunque quería protegerla de la verdad, entendió que ya no había espacio para secretos. «No es solo tu exsuegra, Tuna. Hay alguien más moviendo los hilos. Alguien que conoce demasiado bien nuestras vidas». El corazón de Tuna se encogió. Apretó con fuerza la mano de Alex, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Entonces, nuestra felicidad siempre estará en peligro?». Alex la abrazó con firmeza. «No», respondió con voz segura. «Porque esta vez iremos hasta el final». En ese instante, los dos supieron que el camino que se abría frente a ellos sería aún más oscuro y peligroso. Pero también entendieron que, unidos, serían más fuertes que cualquier sombra. La historia de Tuna, Alex y el pequeño Henry nos enseña que la verdadera felicidad no es un regalo fácil, sino una conquista que exige valentía, amor y resistencia. La oscuridad puede rodear nuestras vidas, disfrazada de traición, odio o miedo, pero siempre habrá una fuerza más poderosa que todo ello: la unión de quienes se aman de verdad. Tuna nos recuerda que el amor de una madre es capaz de desafiar cualquier tormenta. Alex nos muestra que la lealtad y la determinación pueden convertirse en un escudo contra la adversidad. Y Henry simboliza la inocencia y la esperanza, aquello que merece ser protegido incluso a costa de todo sacrificio. De esta historia aprendemos que el miedo nunca debe tener la última palabra. Aunque la vida nos coloque frente a enemigos ocultos y pruebas dolorosas, es posible defender la paz si caminamos juntos, con fe en el amor y en la justicia. Porque al final, la verdadera victoria no es derrotar al enemigo, sino conservar intacta la capacidad de amar, proteger y soñar.